Volvamos a nuestro Palacio de la Moneda y a nuestras autoridades, porque la ministra del Interior, Carolina Toá, llamó a terminar con el debate estéril sobre el cálculo base de ingresos irregulares y expulsiones de migrantes tras fuertes emplazamientos de la oposición en la Cámara de Diputados. Chile Vamos mantiene cuestionamientos al mecanismo de reconducción y llama a activar el diálogo con el gobierno boliviano, a medida que el oficialismo advierte que las cifras siempre son estimadas y los anuncios del Ejecutivo van en la dirección correcta. En el marco de la renovación del decreto de infraestructura crítica, Toá reconoció dificultades en las conversaciones con Venezuela. Gonzalo Holguín, muy buenos días. Hola, Gonzalo. Muy buenos días, Katy y Tomás. Sí, la presión por resolver la actual crisis migratoria sigue aumentando, pese a que el Ejecutivo ha hecho anuncios administrativos y legislativos. La oposición mantiene cuestionamientos al diagnóstico del Ejecutivo y a sus medidas. Según una minuta, el Servicio Nacional de Migraciones, dicen que la disminución de denuncias de ingresos irregulares, casi 5.000 menos este año, se debe al llamado hecho en junio para autodenunciarse con un empadronamiento de 130.000 personas inscritas. Hubo 7.147 procesos de expulsión, de los cuales 735 se han concretado. De ese total, 239 son de tipo administrativo y el resto, 496, son de tipo judicial. Desde que comenzó este gobierno se han expulsado 1.801 personas por ambas vías. Si uno hace un comparativo, en los 4 años del gobierno de Sebastián Piñera se expulsaron razonablemente 2.052, 2.232, 1.470 y 941 personas entre los años 2018 y 2021. Este Ejecutivo hasta el momento no ha superado ninguna de estas cifras por año. Carolina Toá recibió duros cuestionamientos de la oposición por usar la métrica de las flagrancias y los avistamientos para calcular el ingreso irregular. Al menos ese es el punto que hacen los parlamentarios de Chile Vamos, en particular el presidente de la Comisión de Seguridad, Andrés Longton, quien dijo que las cifras eran mañosas. Toá pidió que se dejen de cuestionar cifras oficiales, explicó el criterio y llamó a terminar con debates inútiles. La razón por la que no se ocupa la cifra que la oposición quiere ocupar es porque esa cifra se refiere a las denuncias y autodenuncias, y este año se hizo un proceso de empadronamiento y se invitó a las personas a autodenunciarse. Entonces ese dato no es válido este año porque está distorsionado, por eso no se puede ocupar ese dato para comparar. Los datos policiales de ingresos irregulares sí se puede comparar, lo otro no es comparable. No hagamos polémicas inútiles. Bueno, otra controversia sin duda son las reconducciones. Durante este gobierno se han realizado 33.158 solicitudes a países vecinos, de las cuales se han rechazado más de 24.000 y concretado un poco menos de 9.000. No es nuevo que la oposición y parte de la centroizquierda cuestiona un decreto del Servicio Nacional de Migraciones de junio del año pasado, en que, como sabemos, expresa que personas no bolivianas que entren irregularmente a Chile no pueden ser expulsadas de vuelta a Bolivia. Hay que esperar la respuesta de toda esta jornada, porque cuando el punto lo hizo en la Comisión de Seguridad el IRN Diego Chalper, la ministra puso cara de extrañeza, incluso hizo un no con la cabeza. Chalper dice que lo que él haría sería mejorar las relaciones diplomáticas con el gobierno boliviano. Escuchamos al parlamentario de oposición. La dirección, el Servicio Nacional de Migraciones, emitió una resolución donde dice que tratándose de la frontera con Bolivia, cuando los que ingresan no sean bolivianos, no hay la obligación de reconducirlo al país de origen. O sea, el gobierno de Chile asume que si usted ingresa por la frontera boliviana y no es boliviano, bueno, quédese, pues. Hacer los esfuerzos diplomáticos para que Bolivia se haga responsable de aquellos flujos migratorios que evidentemente no son regulares a través de su país. Bueno, el Ejecutivo además anunció que comenzará a usar la resolución de expulsiones extraordinaria por razones de seguridad interior y el ingreso de 2 proyectos, uno que reduce los días para apelar a la expulsión y otro que permite a la Policía de Investigaciones allanar domicilios de personas que deben ser expulsadas. Jaime Araya, diputado independiente PPD de la Comisión de Seguridad, saludó la iniciativa y señaló que todas las medidas son complementarias para resolver esta crisis. Sin embargo, dijo que la matemática muestra un desafío. Si es efectivo que hay 12.000 expulsiones pendientes por vía de decreto, se tiene que mostrar voluntad real. Si no, lo percibe como una distracción para no tramitar el proyecto que tipifica como delito el ingreso clandestino de migrantes. Si hay 12.000 expulsiones pendientes, que el subsecretario esté pensando en firmar unas 500 o 1.000 resoluciones de expulsión, si es un anuncio más para decir que se va a hacer como se hace la expulsión hoy día, la verdad las cosas es que es una medida más bien insuficiente, yo creo, para distraer un poco el foco de lo que nosotros le hemos pedido concretamente, que es que el gobierno le ponga urgencia al proyecto que tipifica el ingreso irregular como delito.
Bueno, en todo caso, este proyecto genera muchas dudas en el oficialismo. Raúl Leiva, diputado socialista de la Comisión de Seguridad, dice que esa iniciativa es solo un punto político que terminará con procesos judiciales impracticables de decenas de miles de migrantes. Además, Leiva dice que no hay que perder de vista que sin importar qué criterio se termine usando, las cifras de migración irregular siempre van a ser una estimación. No hay ninguna cifra oficial que se haga cargo de la realidad, porque estas cifras son ingresos irregulares y estas son las que realiza la PDI. ¿Por qué se produce una variación? Porque en un principio las personas que ya habían ingresado de manera irregular se autodenunciaban, se iniciaban un procedimiento. Por eso los números son dispares. Establece la Policía de Investigaciones respecto de una estimación de ingresos irregulares. Por 104 votos a favor, 5 en contra y una abstención, la Cámara Baja renovó por segunda vez el decreto de infraestructura crítica que faculta la presencia militar en la zona norte, en las zonas fronterizas. El diputado UDI de la región de Tarapacá, Renzo Trisotti, dice que esta medida debe complementarse con otras y es categórico. A su juicio, hasta ahora el gobierno ha fracasado y está dando palos de ciego. Hoy día el gobierno derechamente ha fracasado en el control migratorio. Esta es una medida que por supuesto que aprobamos, pero debe complementarse con muchas otras de parte del gobierno y hasta el día de hoy no tenemos una estrategia, sino que puros palos de ciego reaccionando frente a hechos específicos y así es muy difícil un mayor control. Bueno, en el hemiciclo, Toá se refirió a las complicadas conversaciones con el gobierno venezolano. Dijo que no pretende subestimar algunos de sus avances, pero que hasta ahora los resultados han sido insuficientes. Aquí cito, con Venezuela se han logrado dos cosas. La primera es que reduzcan el número de días con que nos exigen mandar al país la lista de personas expulsadas y también hemos logrado que se desarrollen en tiempos más breves las gestiones que se hacen aquí en el consulado. Ahí la jefa de gabinete, Tomás Cati, reconoció que si Chile quiere enviar vuelos completos de ciudadanos venezolanos, como algo que durante la jornada de ayer en el Congreso planteó es uno de los desafíos que vienen, necesitará ampliar la capacidad de gestión del consulado que hoy por hoy se congestiona con facilidad. Gonzalo, mira, ¿por qué hay cifras dispares? ¿Por qué hay discusión sobre las cifras? A ver, ¿por qué hay descontrol en la frontera? Pues si hubiese un control sabemos exactamente todas las personas que entran. Lo que pasa es que no se sabe cuántos entran, esa es la verdad. ¿Cómo entonces se puede hacer esto? Bueno, con una estimación. ¿Quién es la estimación? La PDI, una especie de estimación. Eso es lo que se ha hecho con las denuncias, las autodenuncias que lleva la PDI. ¿Qué hace ahora la ministra del Interior, Carolina Toá? Ha cambiado. Entonces resulta que ahora lo que hace la ministra del Interior, Carolina Toá, es establecer un nuevo sistema de medición. Dice que el anterior no es el óptimo. Efectivamente, puede tener razón, pero no es comparable con lo anterior. Pero ¿por qué toda esta enorme...? Porque, ¿qué dice la ministra Carolina Toá? Dice que no es bueno para el país empezar a discutir cifras oficiales. Pero la verdad es que estas cifras son cifras que no sabemos exactamente si corresponden a la realidad. Esa es la verdad. Es decir, entraron tantos migrantes, no sabemos. ¿Cómo vamos a saber? Si son ingresos como clandestinos. Entonces, ahora, ¿están entrando más que antes? No sabemos. Según la PDI, sí. Según la Policía de Investigaciones, sí. Si comparamos lo que hace la Policía de Investigaciones con las cifras que entrega con respecto a años anteriores, sí están entrando más. Según las cifras de Carolina Toá, no. Esta es la discusión. Ahora, esto es muy importante porque es la migración y es todo el problema que se ha originado en el país. Entonces, ¿qué dice la ministra? Dice, dejemos las discusiones estériles. ¿Es una discusión estéril la cantidad de migrantes que entran en el país o no? ¿Tenemos que llegar a una cifra que corresponda ojalá a cierta realidad o no? No sé si es una discusión estéril, Gonzalo. Yo creo que sí, no, a la gente le importa. El punto que se Toá es que el cálculo que plantea Longton, porque Longton lo hace, de hecho les cuento que en la Comisión de Seguridad, que fue bien corta, la ministra Toá estaba hablando de esto y el presidente de la comisión, Andrés Longton, le interrumpe y empieza a explicarle esto otro, que para él son otras las cifras. Lo que está diciendo la ministra Toá es que el proceso de inscripción que comenzó el 31 de mayo y que permitía a las personas denunciarse o autodenunciarse y que tenía fecha de tope el 30 de junio, o sea, este fue un mes, generó una cantidad importante de personas que se autodenunciaron para poder comenzar un proceso de regularización. 194.000 según el Servicio Nacional de Migraciones. Imagínense que solo en junio fueron 130.000.
Y después viene el tema de empadronarse biométricamente. Se recuerdan que este ha sido también un anuncio o una novedad del Ejecutivo, la compra de este escáner biométrico. Entonces el punto que está haciendo la ministra Toá, como lo hizo, ojo, el presidente Sebastián Piñera también en su momento, es que las cifras de ingreso podrían verse abultadas si es que uno no considera el factor de que estas personas no pueden considerarse dentro de la métrica actual, porque las personas que se autodenuncian podrían ser ingresos de este año como podrían ser ingresos de hace 5 años. Entonces, la lógica de utilizar ese dato, según la ministra Toá, por supuesto, sería inoficioso para entender cuánta gente ha entrado este año, y todo redunda en torno a lo que dice Tomás, que en realidad todo esto es una estimación. Las políticas públicas en materia migratoria siempre se van a hacer en base a estimaciones si es que se trata de ingresos irregulares o clandestinos, porque evidentemente que no se cuentan. Por contraparte, el diputado Longton dice que la ministra lo cuenta de manera mañosa porque dice que solamente entrega cifras sobre los avistamientos o las llamadas flagrancias, que son las personas que efectivamente están a la vista como haber ingresado irregularmente. Pero que él dice, y de hecho lo dijo ayer en reiteradas ocasiones, las fronteras de Chile, como sabemos, son muy amplias. Y la verdad es que el ingreso real es la cifra que uno de verdad esperaría conocer para entender la dimensión de la crisis. Gonzalo, tú apuntas al punto. Cuando las personas se autodenuncian, ¿acaso no le preguntan cuándo usted ingresó? ¿En qué circunstancias ingresó? ¿Cómo ingresó? ¿Por qué lugar ingresó o no? ¿O es una autodenuncia cualquiera que es de una línea? ¿Qué es eso? Ahí debería haber un dato. Yo creo que ahora posiblemente, yo creo que ese dato está. Lo segundo. Yo creo que es bien incompleto el dato, perdón, antes que continúes, porque, a ver, lo que se exige, ¿no? Porque hemos revisado casos en donde, por ejemplo, dan un nombre, cualquiera, sí, y después de eso no hay un chequeo de quiénes son. Por lo tanto, todo lo demás también puede ser falso. Exacto. Pero ahí hay un camino. Por último, habría algo. Sí. Pero fíjate cuál es el camino que sigue la ministra del Interior, Carolina Toá, que es lo que denunciaron ayer en la oposición. Solamente contabilizamos los que se ven que están entrando, o sea, el caso de flagrancia, y no contamos los que no se ven. Eso no existe. ¿Eso es una discusión banal, artificial, como dice Carolina Toá, o no? Pero si está lleno de ingresos que no se ven, pues, si todos lo sabemos. Porque si no, no estarían autodenunciándose, pues. Si los que se autodenuncian prácticamente es la gente que no se ve, si los otros lo están viendo, y me imagino que los detendrán y harán el control, ¿o no? Y algunos, como los bolivianos, los reconducirán, pues. Pero si no, ¿cómo reconducen si no los detienen a los que se ven? Entonces, también yo creo que es una cifra a la baja la que está demostrando Carolina Toá por razones obvias. Es un problema de sentido común. Ya, yo creo que esta discusión no tiene destino mientras las fronteras estén así de porosas y no haya un control efectivo de la frontera. Hay tecnología, hay drones, hay helicópteros, hay fuerzas rápidas para que lleguen a un lugar determinado si se ve que están entrando o estén contrabandeando, porque las fronteras sirven para todo o no. Pero sí, a ver, están pasando autos permanentemente robados a Bolivia. Si pasan autos, imagínense, no van a pasar personas, pues. Entonces, bueno, eso. Yo creo que esta es una discusión que no tiene fin. Bueno, de hecho, ayer la ministra respondió varias preguntas, pero no alcanzó en el tiempo. Entiendo que hoy vuelve, ¿no? Hoy solamente va a la Comisión de Seguridad por 2 temas, ¿ya? Desde las 11:30 horas. Uh-huh. A responder todos los emplazamientos, que miren, vamos a ser bien francos, el diputado Longton abre un espacio de preguntas breve, de como 8 minutos, 1 minuto por parlamentario, y más que preguntas o emplazamientos. La ministra tuvo, desde que terminó eso, a las 4:30 de la tarde hasta las 11:30 de hoy para pensar sus respuestas, y después tiene que presentar las indicaciones al proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública. Todo eso ocurre en 90 minutos, hoy. Ya, o sea, tiene que volver. Quiero ir al tema de Venezuela, porque, a ver, por un lado hay un reconocimiento de las autoridades respecto de lo difícil que es trabajar con
con Venezuela. Tú mencionabas en la parte final de tu informe que ella dice que se han logrado dos cosas. Uno, que es el número de 10 con el que se exige enviar la lista de las personas que van a ser expulsadas. Y también que haya menos tiempo en el tema de los trámites, ¿no? Que se hacen en el consulado. Pero por otro lado está la complicación que tú también mencionabas, que es diaria en la comuna de Providencia, en donde está el consulado, en donde se hacen unas filas larguísimas, no se entregan los documentos, etcétera. Venezuela no colabora activamente en el regreso de sus ciudadanos, más allá de lo obvio, pero llama mucho la atención que el presidente Gabriel Boric defendió a Venezuela o intercedió a favor de Venezuela en Naciones Unidas, por ejemplo. Hizo un discurso en donde hablaba acerca de Venezuela, de levantar el embargo, de levantar las sanciones, de no perjudicar al pueblo, que es el que queda finalmente ahí en medio de la lucha de los poderosos. Luego lo hace en Estados Unidos, directamente hablando con Joe Biden, con el presidente de Estados Unidos. Esos son gestos que hace el presidente Gabriel Boric. ¿Qué hace Venezuela para ayudar a Chile? En este caso, ¿se hablan esos temas en este tipo de reuniones, en esta comisión? La verdad es que el tema diplomático es una deuda. Así se percibe desde el Parlamento. Bolivia también. Y la verdad es que sí. Y también hay un tema regional. Estas son conversaciones que tienen los parlamentarios, que señalan que es falta de gestión, que se tiene que intensificar, que llaman a Monsalve. Gonzalo. Asignan al subsecretario del Interior como una de las personas que debe estar a cargo de destrabar esto. Y también hablan de que es un problema regional, evidentemente, de que los gobiernos de diverso signo político, de que debe haber... Se nos fue. Oye, mira, yo solamente... Sí. A ver, lo de Venezuela es muy importante para efectos prácticos. ¿Por qué? Entre otras cosas, hay un montón de cosas, pero doy una solamente. Como no se sabe quiénes son los venezolanos que entran, no se sabe si tienen antecedentes penales. Por lo tanto, no se sabe si están entrando personas que podrían ser delincuentes. Y cuando cometen algún delito acá, ¿saben lo que pasa? Como no hay antecedentes, tienen irreprochable conducta anterior. Y por lo tanto salen libres. Porque para un juez, una persona que es primeriza, la tendencia es dejarlo libre si es que el delito no es de gran magnitud, no es un homicidio, por ejemplo. Entonces resulta que esto tiene consecuencias prácticas para que haya personas que cometen delitos en Chile y anden en la calle y puedan volver a reincidir. Y eso son entre otras las consecuencias que tiene toda esta falta de cooperación de Venezuela, que es inaceptable. De verdad, absolutamente inaceptable. Yo no sé qué hace Chile con Venezuela, no sé qué pasa con el embajador de Chile en Venezuela, no sé qué gestiones han hecho. Estamos hablando que aviones de la FACH, de la Fuerza Aérea de Chile, no pueden ingresar al espacio aéreo de Venezuela. Desde ese punto, hacia todo lo demás que mencionamos, y Gonzalo lo decía, la diplomacia tiene una falta muy grande detrás de todos estos problemas también que tenemos, Venezuela en particular, Perú, Bolivia. Gonzalo, volvemos contigo. Sí, efectivamente. Yo les contaba en torno al trabajo de comisiones de que hay una solicitud expresa de que el subsecretario Monsalve sea uno de los que lidere este proceso y que también, por supuesto, aquí está una de las faltas que se tiene que remediar de manera significativa. Ahora, sí vamos a decir algo respecto del tema de las reconducciones y se ha hecho mucho punto, por ejemplo, de la situación de Bolivia, que sabemos que es una controversia antigua. Pareciera ser, y esto aquí incluso, Katy Tomás, yo me meto un poco de opinión porque hemos conversado con los parlamentarios sobre esto, no da la impresión de que nadie tenga una solución tampoco. Es evidente que el tema del decreto del Servicio Nacional de Migraciones genera mucha molestia aquí en el Congreso Nacional, en donde finalmente no se permite el ingreso a Bolivia de personas reconducidas, expulsadas en el fondo del territorio nacional, que no sean bolivianos. Esto está hace rato, ¿cierto? Lo conocemos. El tema es que cuando uno le pregunta a los parlamentarios por qué lo consideran razonablemente inaceptable, las respuestas que dan en privado son, bueno, hay que pasarle a las personas a los bolivianos y ellos verán, ¿no? Pero el tema es que eso también genera un problema diplomático. Entonces, la verdad es que voy a utilizar un lugar común que se usa mucho en el Congreso, que es que en esto no hay balas de plata. No hay ninguna solución mágica que va de alguna manera a remediar la situación. Por eso uno habla de diplomacia, porque las soluciones son complejas y requieren concesiones. El tema es, y esta es la gran pregunta, ¿no? Lo señalaba Tomás, ¿ese trabajo se está haciendo? ¿Se hace con la suficiente intensidad? Y ahí está la duda que plantea la Comisión de Seguridad y que seguro seguirá haciendo discusión durante esta jornada. Pero, Gonzalo, mira, las relaciones entre países no son relaciones entre amigos. Los países no son amigos. Los países pueden ser aliados, pero no amigos. Las relaciones entre países son de intereses.
Y normalmente opera en las relaciones internacionales la zanahoria y el garrote. Siempre ha sido igual. ¿Ha habido sanciones, por ejemplo, de repente de China con respecto a Chile? Sí, encubierta. Retienen las cosas en los puertos. Se empiezan a podrir la fruta porque empiezan los temas administrativos. Eso es así. Entonces, ¿por dónde sacan sus cosas los bolivianos? Por los puertos chilenos, pues. Si Chile tiene medidas de presión para algo legítimo, que controlen sus fronteras, si no se está pidiendo mucho, y que dejen de robar autos en Chile. Tampoco se pide mucho, y que acepten esos autos en Bolivia. No se pide mucho. Entonces, las medidas de presión también existen y forman parte de las prácticas internacionales. ¿Qué es eso de que Chile no hace nada? Que es una especie de pordiosero internacional. Porque eso es. ¿Qué les pasa? ¿Pensará el ministro Alberto Van Claveren que hay otras alternativas o no está dentro de su personalidad? Dentro de su rango de opciones. Por ahí están las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que la política exterior chilena, bueno, es una política que se da lujos, que manda diplomáticos inexpertos a cualquier lado, que nunca han sido diplomáticos. ¿Quién es embajadora en México? El país más grande latinoamericano del norte. ¿Quién es embajador en Brasil? ¿Quién es embajador en Argentina? Nadie. ¿Quién fue embajador en Inglaterra, en Gran Bretaña? A ver, esa es la diplomacia chilena. Y el pobre Alberto Van Claveren soporta esto. ¿Soporta o acepta todo esto? Entonces, dentro de ese ambiente, ¿este es un país en condiciones de adoptar medidas cuando se da todo este tipo de lujito? Porque los amigos se transforman en embajadores, algo que se prometió que no iba a ocurrir. Bueno, esa es la diplomacia chilena, en el suelo. Entonces, claro que Venezuela nos mira en menos y les da lo mismo, y los bolivianos también. Entonces, van a seguir entrando, porque Chile no es capaz de gestionar todo eso. Se dice que la próxima semana el subsecretario Manuel Monsalve iría a Venezuela, Sí. porque al embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gazmuri, recordemos militante del Partido Socialista, no le ha resultado nada. Entonces iría él a hacer la gestión, a ver si pueden entrar aviones, si pueden recibir a los migrantes de su país, si puede, en una de esas le resulta, ¿no?